Gobierno ha conseguido lo que quería al final: aprobar entre chanchullos y estrategias los 6 decretos y proyectos de ley presentados ayer en el Congreso. Multitud de reacciones han aflorado desde los diferentes partidos, desde la eufórica intervención de Pedro Sánchez por haber conseguido su propósito, hasta la victoria podemita de Montero al conseguir su ansiada ley del solo sí es sí. Una de sus medidas estrella, a pesar que su gestión no está siendo la esperada. Y no lo digo yo, lo dicen los datos. Con un presupuesto de 525 millones de euros, los datos sobre las víctimas de violencia de género se han incrementado este año en más de un 9%. Una sesión plenaria que deja a muchos con un sabor amargo, no solo por la ineficacia y tibieza de las medidas, sino porque el presidente del Gobierno suele meter en un cajón desastre los decretos sobre los que ha logrado el apoyo al comprometerse a tramitarlos como proyectos de ley. El resultado es que paraliza su tramitación en la Cámara y de esta forma nunca llegan a votar las enmiendas que los partidos en su día le exigieron para aprobar. Y saludamos en primer lugar a Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Y hoy poca cosa te diré porque curiosamente en la pasarela ministerial no he visto ninguno. Entonces no sé por qué hoy igual se han ido de vacaciones ahí por la tarde después de haber conseguido aprobar las cosas estas peculiares que metieron en el Congreso. Pero la verdad, el único que se ha entrevistado en la 1, el rato que he visto yo, era Iván, y que sepa no es ministro del Gobierno, ni siquiera es ministro de momento. O sea, que me he quedado. El resto, las televisiones hoy, esta mañana, eran como deprimentes todas, porque todas eran que los pollos se acaban, que los huevos desaparecen, que las vacas se matan, que el campo no tal. O sea, una cosa. Y para acabar de rematar, el problema de la central nuclear esta de Ucrania, que hombre, me parece que sí que es un problema, pero que no sé, aquí está lejos que de esto sabe esto y mucho más, pero me parece que el menos interesado en que esta central tenga un problema de explosión o algo parecido es la propia Rusia, porque se lo comería con patatas enterito. Ucrania también, pero Rusia no tendríamos muchas dudas, y sobre como soplar al viento, ni te cuento, no queda nada, porque es una central varias veces Chernóbil, o sea que no es poca cosa. Madre mía. Y por este lado, Alejo Vidal Cuadras, muy buenos días. Buenos días. Sí, realmente el panorama no es precisamente alentador, ¿no? Se nos ha juntado todo, ¿no? Es decir, la guerra, la sequía, los fuegos forestales, la inflación disparada y el peor gobierno que pudiéramos tener en estas circunstancias. Porque claro, cuando estás en plena tempestad, pues si al mando del barco hay alguien competente y que, en fin, con experiencia, con criterio, pues bueno, por lo menos tienes una posibilidad de sobrevivir. Pero es que estamos en una situación que es general, ¿no? Es mala en general, la situación mundial es enormemente preocupante, pero es que además nos ha tocado con el peor gobierno posible, una mezcla de incompetencia, de frivolidad, de sectarismo, que realmente pues es algo muy decepcionante, ¿no? Y Mariano Calleja, muy buenos días. Pues muy buenos días, y yo muy contento de estar aquí de vuelta otra vez después de las vacaciones. Estuve ayer en el Congreso de los Diputados, en el pleno que has comentado antes, donde se debatieron pues, varios decretos ley, proyectos de ley y demás, entre ellos el de ahorro energético. Y yo la verdad es que salí del Congreso con mal sabor de boca, bastante preocupado porque, lo primero, porque en una situación como lo que acabáis de describir, no existe la comunicación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, o la oposición en general, me da igual, no existe. Es decir, el Gobierno pasa olímpicamente de hablar de los temas de Estado en una situación como esta, de gravísima crisis económica, de subida de precios, de crisis energética, que no sabemos lo que nos espera todavía. Es que lo peor es que no sabemos lo que nos espera en otoño, porque no hay una previsión cierta. Puede ser que lo peor esté por llegar todavía. Y que en esta situación no exista ninguna comunicación, ninguna línea de comunicación entre el Gobierno y la oposición, a mí me parece realmente preocupante. Y el Gobierno se sigue basando en Bildu, en los independentistas catalanes, en los nacionalistas vascos, en los populistas de extrema izquierda. Es decir, me parece que la situación es bastante preocupante como mínimo. Pero es que, además, lo que pudimos ver ayer es eso, que el Gobierno lleva un decreto ley, un decretazo, que es el número 129, si no me equivoco, 128 en esta legislatura, uno cada 11 días, que es una barbaridad. Y ahí no pasa nada, es decir, no ha hablado absolutamente con nadie, me estoy refiriendo al decreto energético, de ahorro energético, no ha hablado absolutamente con nadie para sacar adelante ese decreto que ya estaba en vigor antes de llevarlo allá al Congreso. Y ahí sus socios parlamentarios han dicho que sí,
sin mayor problema, le han salvado una vez más y adelante, y bueno, ya veremos en el futuro si se mete alguna modificación. Pero de todos modos, esto, el famoso ministro Perejil, o como lo llamo yo ahora, ministro del pimiento del Padrón, porque es bastante desagradable cuando pica, el día anterior, o sea, ayer por la mañana, en Televisión Española, explicó que se había reunido con todos sin ningún problema. Y hasta la periodista, una de las periodistas que había en la tertulia, desmintió la cosa. Es que no es pero, cierto, pero claro. que una periodista de Televisión Española, de las invitadas, que pretende ir habitualmente, desmienta al ministro, quiere decir que era una mentira flagrante como otras que ha dado. Por favor. Pero insistió mucho en eso. Y otra cosa que, claro, y también insistió mucho en que no hay contacto con el PP porque el PP no quiere. Me gustaría saber si exactamente si es que el PP no quiere. Porque realmente lo de poner a caer, un segundo, lo de poner a caer de un burro a un señor, o sea, decir lo que han dicho esta semana 2 o 3 ministros sobre Feijóo, yo no se lo había oído casi nunca a nadie. De todo, vamos, le han llamado de todo. Pretender después de eso que te llame él ya tiene mérito. Hombre, te llamará para protestar, ¿no? Pero vamos a ver, José María, es que ayer en el debate lo vimos, es decir, el PP ha ofrecido, pues quería dialogar, y es que lo ha ofrecido, ha presentado su propuesta, oye, que se puede estar más o menos de acuerdo, pero ha ofrecido pues dialogar, pactar, consensuar, tal, ha ofrecido su propio plan. Que, ya digo que no es obligatorio estar de acuerdo, pero ahí estaba su propuesta por lo menos para dialogar. Llegamos al debate y llega la ministra de Transportes, no la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que es, en teoría es la que se ocupa de la energía, ¿no? Sale la ministra de Transportes, una cosa bastante asombrosa. Y lo primero que hace es empezar a atacar al Partido Popular diciendo que es la derecha más rancia de Europa, que son retrógrados, que es el conservadurismo más radical de la Unión Europea. Y acto seguido pide el voto al PP porque sí, por su cara bonita. Votar a favor porque lo digo yo. Ese es el argumento de la semana. No, eso no tiene ningún sentido. Además, decir que el PP de Feijóo es ultraconservador, vamos, es que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Hay una serie de mecanismos que definen la calidad de una democracia, ¿no? Algunos son institucionales, jurídicos, y otros son reglas no escritas que se practican, ¿no? Lo que podríamos llamar una cultura democrática. Este gobierno carece por completo de esa cultura. 2 muestras. El abuso del decreto. El decreto ley es un recurso excepcional para cuestiones que requieren una actuación urgente. Este gobierno utiliza el decreto para todo, sistemáticamente, todos los días, que es una forma de evitar el control parlamentario y de gobernar de forma totalitaria. Por tanto, primer mecanismo democrático que pisotean. Segundo mecanismo democrático, cuando hay situaciones de enorme gravedad, de emergencia, siempre en las democracias saludables, el gobierno se reúne con la oposición, intenta buscar fórmulas comunes. Fijaos Alemania, ¿no? Fijaos Alemania. Entonces, en Alemania los verdes ahora han reconocido que no pueden prescindir de las centrales nucleares en operación. O sea, hay un escuchar al otro, un intentar enfocar los problemas de manera racional, de acuerdo con la evidencia empírica, y el hecho de que el gobierno se reúna con la oposición y lleguen a acuerdos, a la sociedad le transmite seguridad, previsibilidad, confianza. Eso tiene buenas consecuencias en las inversiones, en el clima del país. O sea, todo. Bueno, pues estos, todo lo contrario.